Le canto al veterinario del campo y de la ciudad, que tiene gran humildad, el que vive sin horario. Transitan mil escenarios, con sentido lo detallo. En la cifra lo subrayo, y al nombrarlo yo me aferro, que atiende gatos y perros, al vacuno y al caballo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Latidos del Campo. Hoy tengo el gusto y el gran honor de tener a un muy buen amigo, excelente amigo y compañero, el doctor Jorge Olmos. ¿Cómo estás? Amigo, qué gusto. Muchas gracias por tu participación de invitarme a tu programa. No, pues al contrario, agradecidos nosotros de tenerte, porque el doctor es catedrático de la Facultad de Ciencias Biológicas en la Escuela de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Querétaro, y bueno, tiene siempre esa vocación, nunca perdió la vocación de enseñar. Y como bien lo dijiste, Carlos, sigo presente, sin embargo ya soy jubilado, pero pues todavía tengo la fortuna de ver alumnos y de concretar con ellos. Que eso es lo más importante, la vocación nunca se pierde de enseñar, y le agarras tanto sabor que después es parte de tu vida el enseñar, y nunca dejas de hacerlo. Encontrar a tus alumnos en el camino es una satisfacción tan bonita que nunca pensé vivirla. Fíjate que recientemente por ahí encuentro en la calle algún alumno. Doctor, qué gusto saludarlo. Muchas gracias, yo también. A veces no me acuerdo del nombre, a veces sí. Pero si además me dicen, porque van con los hijos, mira, él fue mi profesor y te conoció cuando ni siquiera existías, porque pues, no estaba embarazada precisamente, o los varones, que recientemente también me tocó con alguno de ellos, comiendo en la carretera, nos bajamos a comer unas gorditas ahí. Y ahí estaban. Y me dice, dos alumnos que se casaron, qué gusto saludarte, doctor, oye, ¿cómo está todo? Muy bien, yo así, pues qué bueno, también me da gusto verte. Después de 18 años de haberlos visto, es una satisfacción muy bonita. Sí, porque además no solamente te dicen hola, sino el reconocimiento de que fuiste parte de su vida es algo muy bonito. Y saberlo uno mismo es muy fortaleciente para tu vida. Son regalos que te da la vida después de un tiempo. ¿Qué sientes tú, que fuiste mi maestro, y que yo te digo, oye, fíjate que tengo esta duda? Bueno, mira, todavía te puedo compartir, o hola, ¿cómo estás? Y tengo este proyecto y este programa y me das recomendaciones. ¿Qué sientes tú cuando te visito? Que tú fuiste mi profesor hace 35 años ya. Sí, no, es muy padre. Pues son regalos que te da la vida. Los reconocimientos. Yo te reconozco y lo digo ante ustedes, reconozco la presencia del doctor y los conocimientos y su acompañamiento como amigo y como profesional. Muchísimas gracias. Hoy nos traes un tema también de regalo y un tema para pensar, para analizar y de veras razonar y crear conciencia. Está enfocado lo que nos corresponde a nosotros los veterinarios porque tenemos mucha injerencia en este tema. Es muy importante nuestra labor para este tema que se está dando a nivel mundial. Pero también es muy importante que la sociedad lo entendamos. Todos somos parte de este mundo. Todos somos parte de un círculo ecológico, un nicho ecológico, grande, pequeño, y es más, no es uno, son muchos ciclos ecológicos integrados y nosotros formamos uno de ese montón de ciclos ecológicos que están, porque hasta en el jardín de nuestro patio tenemos un ciclo ecológico formado e integrado y nuestra casa es nuestro ciclo ecológico aquí. Como individuos en la ciudad somos parte de otro ciclo ecológico, entonces todos estamos integrados con todos. Y este tema es la sustentabilidad o sostenibilidad, enfocada en veterinaria, pero ahorita se van a dar cuenta cómo también todos estamos involucrados. Es un reto creciente que los médicos veterinarios debemos enfrentar. Este enfoque se centra en satisfacer las necesidades actuales de producción de alimentos,
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Ahí empieza la importancia de cada uno de nosotros como individuos. La medicina veterinaria, a través del concepto One Health, que es una sola salud, considera el bienestar integral de las poblaciones humanas, animales y medio ambiente, juntas, integradas todas en una. Esto implica la conservación de la biodiversidad y el uso eficiente de los recursos naturales. Las y los médicos veterinarios somos esenciales para el desarrollo de cualquier nación, pues desempeñamos un papel muy importante en la salud pública, la producción de alimentos de origen animal, la inspección y certificación de productos de origen animal, la seguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad y el uso eficiente de los recursos naturales. La sostenibilidad es uno de los retos más importantes de nuestro ejercicio profesional y en la formación de futuros profesionales. El trabajo de los veterinarios es mucho más amplio de lo que se percibe a primera instancia, que es el cuidado de la salud de los animales de compañía. Nos involucramos en la salud pública porque debemos garantizar que la población tenga la cantidad suficiente de alimento, proteína de origen animal, llámese huevo, leche y carne, entre otros, y que el alimento que llega a nuestros hogares sea de la más alta calidad sanitaria. Los inspeccionamos y certificamos desde su producción y hasta que están en nuestras mesas. Históricamente, la profesión de médico veterinario zootecnista ha sido muy importante en el desarrollo del país y la industria pecuaria, al apoyar a la producción de dichos alimentos. También desempeñamos un papel fundamental para revertir cambios ecológicos generados por esta producción y para garantizar que las generaciones futuras tengan un medio ambiente sostenible. Muy, muy interesante todo lo que nos acabas de comentar y leer, Carlos. Voy a comenzar un poquito esta, no relatoría, pero vamos a ver cómo en el paso del tiempo mis aptitudes y mis actitudes han sido diferentes. Cuando comencé veterinaria, pues estudié a los animales, la oportunidad de tener una mejor producción, como bien lo dices, el cuidado, la salud pública se fue comprometiendo. Y entonces viene este concepto de una sola salud. Pero para llegar aquí han pasado muchas cosas desde dedicarme a la caprinocultura. He sido asesor por muchos años, continúo con algunos caprinocultores y ese paso por la profesión pues me ha llevado a otro tipo de conocimientos. De repente me dio la idea, la intención y no solo la conformidad, sino buscar ese conocimiento con una maestría. Empecé un doctorado en recursos bióticos, llegué a tener muchos conocimientos con ellos, me salí, no terminé totalmente el doctorado, porque fue un doctorado corto, pero muy intenso. Y luego me dediqué, pasaron 2 o 3 años, y me dediqué a hacer una maestría con un poquito menos de impacto, porque los impactos de un proyecto finalmente son muy grandes, de un doctorado y de una maestría un poquito menores, pero no menos importantes. Y entonces mi proyecto trató en la maestría es de salud y producción animal sustentable. Entonces me voy enterando más de la sustentabilidad. Y lo primero que encontré es que por ahí de 1982 se acuña este concepto de sustentabilidad en Brasil, con una reunión de diferentes países, y acuñan el concepto de que sustentabilidad, para no verlo desde el punto de vista económico ni social, sino medioambiental, pues se ponen de acuerdo para decir que esa sustentabilidad no es más que el manejar el medio ambiente, que finalmente tiene recursos económicos hacia los seres humanos, pero sin afectar a generaciones futuras. Partiendo de ahí, pues ya se acuña un concepto que todos los países comienzan a manejar. Y luego se dan otros procesos diferentes, ¿no? Como la Agenda 2030, como la participación de las mujeres, la participación de la salud, los programas a futuro, las metas que cada uno de los países debe cumplir, que yo lo sigo diciendo, no han estado siendo cumplidas, ¿no? Habrá que tener el cómo determinar o cómo establecer un instrumento que permita medir si realmente hemos llegado a algo. Yo tengo mis asegúnes, no solamente por la vida, sino por lo que leo, por lo que tengo cercanía. Estoy dentro del sistema de consejos de participación ciudadana.
participé en desarrollo rural, lo sigo haciendo, Sí. en la parte de medio ambiente, con los ambientalistas, con los ciudadanos, con los técnicos, con las representantes en el Estado de este ambientalismo, muchas personas conocidas en el Estado y en el país, por supuesto, por esa trascendencia, y también tengo una AC de medio ambiente. Entonces me voy formando, voy teniendo estudios más formales en esto, y me doy cuenta que hay que trazar primero cómo interferir o cómo interceder en un sistema de producción. Y entonces paso por la caprinocultura primero y digo, pues hay unos recursos que tenemos que guardar, y entonces la caprinocultura bien llevada no afecta, como se ha dicho muchas veces, ¿no? Y entonces dicen, es que sueltas a las cabras y hacen pedazos todo. No, espérame. Si hay un sistema bien organizado, no tiene por qué suceder. Claro. Y entonces vamos a organizar esos conocimientos. Y parte de mi tesis, que me permitió terminar la licenciatura, tenía que ver con ello. Entonces nos dedicamos a revisar, junto con el doctor Eduardo Cabello, uno de los pioneros para poder abrir la carrera de veterinaria, el doctor Héctor Andrade, Montemayor también, y un servidor como grupo de trabajo. Me incorporo al CIDAP, que era el Centro de Investigación y Desarrollo Agropecuario de la Universidad Autónoma de Querétaro, y entonces vemos un ciclo completo o muchos ciclos completos de producción en un año, o 2 años, en 3 y finalmente en 8 años de trabajo, en los que se analiza la productividad de los animales en un sistema de producción extensiva. Y entonces, caray, ¿qué es extensivo? Bueno, pues hay una diferencia, ¿no? Los que están en el semidesierto, por ejemplo, pueden ser intensivos, pueden ser extensivos o pueden ser intensivos en su totalidad. Depende del grado de tecnología aplicada. Sí. Y entonces yo me meto al sistema de producción extensiva, del cual me invitaste inclusive a colaborar con una tesista o 2, si no mal recuerdo, para establecer esos lineamientos, hasta dónde hay un nivel de producción, en dónde empieza el otro, y empezamos con parámetros. Y en esos parámetros, pues establecimos cuál es la cantidad de producción, cuáles son los días abiertos, cuáles son los ciclos al año, cuál es la cantidad de partos, pero siempre respecto al sistema de producción que en ese momento prevalecía, que era el extensivo o el semi-intensivo, y luego vamos agregando grados de tecnología, ¿no? Como el uso de prostaglandinas, el uso de la tecnología para manipular los estros de los animales, y entonces ya nos metemos a una manipulación, pero esencialmente estamos generalmente en el semidesierto o en otros sistemas de producción dentro de no solo el semidesierto, no solo en los bosques, no solo en los trópicos, pero sí con ese nivel de tecnología aplicada. Y entonces empiezo a ver que manejando los matorrales sin acabar con ellos, manejando el pastoreo de forma holística y dándole el tiempo necesario de descanso a los lugares donde pastorean los animales, pues no hay ese impacto que las personas comunican y dicen que son destructores de la naturaleza. Entonces hay una forma de llevarlos y empiezo a entender un poco más estas partes de sustentabilidad, que es sacar, como lo dije hace un rato, el recurso económico, en este caso la leche y la carne, como lo mencionas hace un rato, pero tratando en ese momento desde la tesis, desde la práctica que hacíamos en la universidad, de no impactar el medio ambiente como no necesariamente debemos hacerlo. Y empiezo a comprender mucho más, y empiezo a enfocarme más. Al final sigo dando clases, me interesa lo de la maestría, ya tengo otros recursos, ya puedo ver cómo interceder en un sistema, cómo revisar si es correcto lo que estamos haciendo, en dónde estamos fallando, cómo revisar algunos parámetros productivos y económicos, cómo revisar el impacto del medio ambiente, cómo ver si el impacto o el uso del carbono es eficiente o no y dónde estamos fallando, y entonces ya me da otro tipo de conocimientos la maestría, ¿no? Y obviamente pues el doctorado me llevó a platicar con mis compañeros biólogos ahí en la Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias Naturales tiene pues varias carreras y estábamos los biólogos, los nutriólogos y los veterinarios al principio, ahora son mucho más, pero cuando ese momento se dio, pues me permitió conocer especies en la sierra, por ejemplo, linces, la presencia de cocodrilos. Yo decía, bueno, es que hay más allá de lo que yo no lograba ver en mi carrera, ¿no? Que solamente eran las especies productivas y hasta donde llegábamos, inclusive los conejos, ¿no? Y luego las gallinas, y luego decíamos, bueno, hay proteína diferente, como bien lo mencionas, pero también hay proteína emergente. Y entonces hablamos hasta de avestruces, ¿no? Y hablamos de insectos. Yo dije, ay, caramba, de tanto me he perdido
que solamente me dediqué a producción, pues solamente me dediqué a la zootecnia en animales en producción, y entonces me abrió una luz diferente. Y luego tuve la oportunidad de tener una AC de medio ambiente, Diecosia, en el rescate de árboles donde hay, como aquí, que estamos instalados en el cerro, y ya no es cerro porque la capa asfáltica ha cubierto todo, y es una isla de asfalto porque antes había cerro y había especies endémicas, y había tlacuaches, y había roedores, y había especies como árboles que son endémicas también, y mezquites, y yo decía, bueno, hay más que hacer, ¿no? Hay más que respetar. Sigo en el sistema de consejos de participación desde hace 17 años aproximadamente, y continuamos con esta parte de entender más la sustentabilidad. Y entonces, pues aplicado lo que bien decías, que nos trae a la plática en esta ocasión, implica que los sistemas de producción tienen que respetar el medio ambiente. Y ahora puedes ver, vengo de un evento de Rotarios, traigo mi chaleco, y además dentro de Rotarios también tengo un mote, ¿no? Soy George, pero también hay una especialidad que nos permite ahí dentro, como la fortaleza que tenemos. Y mi fortaleza ahí dentro es veterinaria y sustentabilidad. Entonces me hablan para decirme, oye, ¿y cómo le hacemos para las abejas? ¿Y cómo le hacemos para un proyecto sustentable? Oye, y si hacemos un proyecto de niños, ¿cómo mejoramos el medio ambiente y cómo les damos clases? Y entonces me lleva a más conocimientos, y ahí va el manejo de la sustentabilidad metido en la carrera. Y entonces sigo dándome cuenta de que los sistemas de producción, cualquiera que sean, tienen que tener esta arista contemplada. Y nada más y nada menos, hace unos días platicábamos de los primeros auxilios que se dan en eventos catastróficos como terremotos, como tsunamis, como incendios forestales, y se habla mucho de las mascotas, ¿no? Yo le decía a una compañera, pues fíjate que está muy padre, hablas de las mascotas, nos tenemos que llevar a los perros, nos tenemos que llevar a los gatos, pero no solamente subirlos, porque también pueden estar fracturados, lastimados, o impactados con el evento, y tienen que tener en mente que hay que tener a un veterinario, porque el veterinario entra aquí, hay una parte que nosotros desconocemos, y está el Colegio de Veterinarios del Estado. Lo dije también hace mucho tiempo con alguien que está ahorita en transporte, pero en su momento la iniciativa de ley de bienestar animal les decía, tienes que consultar al Colegio de Veterinarios, porque allá hay conceptos que no solo se ven por la parte de la legislación o los abogados, también nosotros intercedemos para que vean a qué grado hay que atender un animal y cuáles son los conceptos que nosotros tenemos para que no queden fuera o para que no esté tan aislado el concepto de ley. Y hay te voy a platicar, por ejemplo. Perdón, completando un poquito tu tema. Creo que se han quedado cortos en algunas cuestiones de involucrar a veterinarios en ese sentido. Protección Civil, por ejemplo, que está muy ligada a las unidades de control animal, pero son dos grupos diferentes. Protección Civil debería tener veterinarios porque llega un incendio, y pasó hace poco, nos llevaron un perrito, se quemó una casa y el perrito iba medio chamuscado, no completamente chamuscado. No hubo quien lo atendiera. Lo atendió el propietario, lo cargó y lo llevó a ver dónde encontraba un servicio veterinario. Entonces, no están preparados. Entonces, ahí debería de haber los servicios de un veterinario. Ahora, otro punto en cuestión de turismo, y fíjate cómo van saliendo las aristas. Está muy de moda, acaban de abrir 2 rutas nuevas de senderismo, una en Cadereyta, otra en Jalpan, a Picachos y demás. La gente cada vez tiene más conciencia de salir con su mascota, de pasear, de llevarlo, convivir mucho con ellos. Eso es bueno. Lo malo es que no hay una orientación de cómo llevarlos. Bien. Si uno como humano, si ahorita me pega la loquera y me viene uno de mis cuates y me dice, oye, vámonos al Cañón del Infiernillo. Pues órale, y me entra la loquera, vámonos. Yo que tengo meses sin hacer ejercicio, ¿seré capaz de aguantar físicamente? ¿O voy a hacer el recorrido y a medio camino me voy a rajar? ¿O me van a traer en camilla a mi casa? Porque mi cuerpo va a tronar en el camino. Pero además me llevo a mi mascota, que es igual que yo, de floja. Y no está acostumbrada más que a andar en el cemento, ¿verdad? Exacto. Y cuando mucho, subir los escalones de tu casa. Cuando mucho. Y la voy a meter al monte, donde hay
piedras, tierra, espinas, ramas, demás. Eso pensando en su salud y su integridad física en sus miembros. Pero la tengo vacunada y desparasitada para no contaminar el clima y el ambiente de las especies silvestres. O viceversa. O al revés, traerse unas garrapatas que después me provocan erliquia a mí. Y son vectores, ¿no? Así es. Entonces, ahí es donde falta. Antes de abrir una nueva ruta, algo, creo que hay que integrar esa parte. Todos estamos pensando en el bienestar animal y aplaudimos la ley estatal y que se ha logrado. Querétaro, yo creo que es uno de los estados donde ha habido muchos logros en ese sentido. Las campañas de esterilización ya gratuitas en muchos lugares, continuas, permanentes, ha ayudado a atenuar un poco esa sobrepoblación que todavía falta, pero bueno, ahí vamos, ahí la llevamos. Pero se está olvidando esa parte. Y creo que ahí es donde puede incidir la decisión y conocimientos de los veterinarios para mejorar aún más el bienestar animal. Coincido contigo, pero más allá, viendo nuestra carrera, somos importantes, querámoslo o no, porque el sector que nos extrae es el sector productivo, ¿no? Este mundo, no conozco otro que no coma de ese sector, ¿no? Entonces, la presencia de nosotros es necesaria, indispensable. Para controlar, para la arista, para la orientación, lo que tú me quieras poner es indispensable. Y si ya tenemos mascotas, bueno, cuando se abre cualquier situación, hay que tener presentes a los médicos veterinarios para no meternos más allá. Ojalá lo vean los políticos y sigan tomando en cuenta estas consideraciones. Lo he dicho mucho en el consejo. En efecto, los ambientalistas, incluyéndome a mí, porque yo soy parte de ellos, siempre vemos por el impacto al ambiente. Bueno, y hablando especialmente de los animales, tiene que haber alguien con conocimientos técnicos que permita orientar, como tú bien lo dices, una fractura, una enfermedad, ser vectores de regreso o de ida, es importante. Pero para no movernos mucho del tema, sustentabilidad. En todos los temas que podamos ver, existe la sustentabilidad en tu casa. Es una plática que tuve con un ingeniero hace mucho tiempo, que también es ambientalista, Joel Rayas, y a quien quiero mucho, y es un tema que siempre nos atañe. ¿Qué tanto impacto tiene la generación de gases de efecto invernadero, la presencia de los rumiantes, ¿no? Y en este caso de las vacas. No, es que es parte de las vacas. Bueno, señores, está un buen amigo, el doctor Sergio Gómez, que está en el INIFAP, y un día platicando con él, me dijo, aquí está un cuadro, mira, para que tengas una referencia y puedas tener la información, porque tampoco todos los veterinarios tenemos la información, aunque sí tenemos acceso, pero pues es un mundo tan grande de información que no nos cabe todo, ¿no? Exacto. Y para eso está a veces el señor Google y para eso están los archivos. Y entonces me dice, fíjate que aquí están los gases de efecto invernadero y de dónde provienen. Y eureka, veo un cuadro donde dice, pues la parte del sector agropecuario no es más allá del 17%, cuando se calculaba que era el 75%. Y entonces vemos que en ese sector agropecuario sí puede ser el 75% de las máquinas como los tractores y de los pozos que trabajan, las que generan esos gases de efecto invernadero, pero no es que sean las vacas. Luego, ¿cuál es el sector que más problemas nos da para la generación de estos contaminantes? Créanmelo, ¿no? Las casas, la luz, la industria, todo el avance de los seres humanos que ocupamos lugares y que utilizamos la energía, porque esto es lo que genera esa presencia del gas metano. Y entonces hay que salir un poquito de esa ignominia que tenemos para poder revisar la información antes de vertirla. Ahí es un enfoque, ¿no? Y luego te vas a los sistemas. Las vacas, sí, estaban lejos, hoy están muy cerca porque hemos avanzado en esa marcha urbana, entonces no podemos decir, quítenlos de ahí. Sí, es muy fácil decirlo, pero son años de producción. Y los ganaderos están trabajando con el estiércol, están trabajando con el uso de los residuos que tenemos. Los desechos orgánicos. Desechos orgánicos, y han trabajado lo más que pueden y van a esa velocidad, pero nuestra población sigue creciendo de forma inmesurada. Entonces nos rebasa. Ahora hay que ponerlos más lejos y la disyuntiva va a ser en el futuro, créanmelo, y ahí viene muy próximo. Entonces, ¿a dónde vamos a meter las unidades de producción? Entre más lejos, las hemos ido alcanzando y ya no hay lugares
parece un ajedrez. Vas alcanzando esos claros, se van convirtiendo en negros porque están ocupados, y así vamos avanzando. Ya no hay forma rural en el municipio de Querétaro que defender. Antes eran 811 hectáreas, por ejemplo, y ahora son 650, porque vamos por menos y por menos y por menos, porque va avanzando la población humana. ¿Hasta dónde vamos a lograr entender que el crecimiento poblacional pide más espacio, pide más recursos, pide más servicios, y de dónde los vamos a sacar? Estamos en una disyuntiva enorme. Por eso aplicar esos conocimientos en los sistemas de producción nos va a hacer ser más eficientes, menos invasivos y tratar de lograr buenas producciones. Pero ojo, tampoco podemos presionar a los animales al máximo. Ya nos dimos cuenta que presionarlos al máximo disminuye la calidad de alimentos. Es mucha leche, sí, pero con menos calidad, y entonces los ganaderos están con esa presión y son menos ganaderos, menos vacas y mucha necesidad de producción de leche. Y los sistemas extensivos y los sistemas semi-intensivos también tienen su presencia. Y si ayudamos a ese consumo que también está de moda, productos orgánicos, ¿no? Y hablamos de productos que tienen buena calidad, y hablando de buena calidad se llamaba al principio productos funcionales. Y ahora hablamos de antioxidantes y de la presencia, muchas investigaciones con el doctor Galina, que le mando un saludo, seguimos trabajando en ello, de qué tanto el maíz de híbrido ancestral nos da mejor alimentación que el que tenemos ahora. Sí, el costo de la productividad es muy alto, ¿no? Y hablamos de 14,5, 17 toneladas contra 1 tonelada o media tonelada por hectárea, pero con una calidad diferente de beta-carotenos, de omega 6 y omega 4, que nos dan una mejor calidad de vida. Y entonces ya no hablamos veías antes las personas que no eran tan obesas, pero ahora hablamos de que accedemos a harinas, y entonces, libre de un elemento, y libre del otro, y tú dices, bueno, ¿y en qué momento nos equivocamos? Cuando empezamos a presionar los sistemas de producción, cuando empezamos a necesitar más de dar de comer, cuando empezamos a ocupar esos espacios que no estaban ocupados, y hoy ya no hay lugares que nos permitan tanto producción de oxígeno. Un parque. Acabo de hacer un TikTok por ahí, todos, muchos exalumnos lo aplaudieron, son varios, pero parte de los esquemas de llegar a llegar a recursos de la CEDESU, por ejemplo, y ponerlos en acción, es ayudar a esa información para los niños, para las escuelas y para la población. Entonces, veo atrás un parque muy bonito, que está cuidado, pero veo enfrente a las personas que llevan a sus perros y defecan y hacen que orinen arriba del parque. Y entonces sí se ve muy bonito, y qué bonito que está Jardines de la Hacienda, perdón. Y sí, pero tenemos a las personas que dicen, pues mis impuestos también son suficientes como para yo venir y estar en el parque. Sí, pero hay que tener conciencia de que pisamos y que lastimamos, y entonces vamos a tener menos áreas verdes, no van a estar cuidados los pastizales del mundo, de la tierra o de lo que ocupemos, y ahí está el parque. Y es que hay que establecer un lugar donde trabajen los perros, me parece perfecto. Queda una zona pequeña, pero entonces no vamos con 40 perros al día donde están pisando y dejando heces fecales y orines porque se deteriora el pasto. Porque no lo vamos a terminar cuidando, y cuesta mucho dinero volverlo a poner a hacer, cuidarlo, y que llegue otra vez la población. Ojo, han llegado hasta con palos a quererme decir, ¿tú quién eres? Pues soy una persona con un poquito de conciencia. Allí está el concreto, caminen sobre el asfalto y concreto, y no adentro del pasto porque defecan. Es que le limpio, sí, pero mientras le limpias, ya se orinó en el lugar y ya dejó manchas, y entonces vean el pasto que está muy mal atendido. Sustentabilidad, medio ambiente y conocimiento. Así es. Y nos vamos a las escuelas. En el Marqués, los niños van a la escuela, les empiezas a platicar de los sistemas de producción, de esto que te digo de las vacas. Oiga, y ya vi que también podemos hacer nuestros biodigestores. Fíjate lo que saben los niños del campo, aplicando, y dicen, wow, eso es lo que queríamos, conciencia, sí, pero le estamos apostando ahorita a dentro de 20 años, que ya sean adultos, y que les toque tomar esas determinaciones que no se tomaron hoy día, y que nos llevan a ver cómo hemos cambiado al mundo poblacionalmente por no haber tenido esta atención. El maestro Angulo, en Plaza de Armas, recientemente publicaba una serie de información en la que lo tituló La Constitución Mexicana y el Medio Ambiente. Y ahí tenemos la presencia de la Constitución, hablando desde el artículo 4, que establece el derecho fundamental a un medio ambiente adecuado, ¿no? Lo que tú mencionaste hace un rato. El artículo 27, que consagra el principio de la función social de la propiedad y la preservación de los recursos naturales.
Y está en la Constitución, está en todos lados. Necesitamos información, no solo saber que tenemos una cantidad de artículos que nos defienden y tenemos cuestiones legales, también el medio ambiente es defendible. Sí, Cuando claro. yo te iba a comentar un caso del magistrado Braulio Guerra, por ejemplo, un gran amigo, tuvo en su tesis, en su haber y en su bien, generar su tesis llamada la Tierra o el planeta Tierra como un bien a tutelar. Entonces, tenemos la responsabilidad legal de preservarlo, de defenderlo, y hay méritos legales que hay que llevar a cabo para defender el medio ambiente. Desde ahí, fíjate, qué interesante. Y salen otros conceptos alrededor, y entonces empezamos a manejar más el tema de sustentabilidad, y los jóvenes en 3 minutos o 10 segundos ya te dicen, es que esto no está ahí, esto sí, muy rápido, muy hábil. Pero ¿qué sigue? El campo, la práctica, el conocimiento, el defenderlo, estar ahí. Es tan grande y tan complejo como lo que te acabo de dar en ese camino. ¿Dónde está la oportunidad de la sustentabilidad y de implementarlo? En todos los esquemas de producción que nosotros tenemos oportunidad de asistir, y en todos los animales también. Si tenemos la oportunidad, los veterinarios, unos con conocimiento, otros con menos conocimiento, pero accedemos a poder orientar a la población, pues qué mejor herramienta tenemos que los biólogos, por supuesto, jamás les voy a decir o a quitar el espacio, pero nosotros también ya tenemos esas capacidades de acudir en sustentabilidad. Sí, fíjate, dos cosas que pasaron. Uno, antes de que se determinara una sola salud y defenderla, se me va la palabra, bueno, sustentabilidad, era el boom del producir, ¿Claro? como sea. A costa de lo que fuera. Como sea, desmontando, acabando con áreas protegidas, lo que sea, porque necesitamos producir alimentos. La funcionalidad de los animales, doctor, a costa de la presión enorme. No dan la leche que necesito, se desechan. Oye, sí, hay que tener un poquito de conciencia diferente, ¿no? O sobreproducirlos. En su momento la famosa lactotropina que hacía producir a las vacas, pero en 4 años te la acababas. Una vaca que podía durar 10 años produciendo, al 4.º año ya se iba al rastro porque te la acabaste. Y ahora el estándar completamente. Es 3 años y se van, ¿eh? O sea, es impresionante lo que estamos presionando a los animales. Sí. Tú dices, esa vaca va al rastro, ¿por qué? Porque bajó 1.5 litros al día. Y ahora viene bienestar animal. Ahora les das oportunidad, ¿cómo se le llama en bienestar animal? Cuando el animal tiene oportunidad de explayarse y tener libertad. Es una de las 5 libertades, ¿no? Sí. Pero entonces ya les pones, como en las jaulas, elementos para que jueguen, elementos para aminorar la presión emocional que tiene el animal, y entonces convertirse ya no en un solo animal natural, sino con desviaciones psicológicas, porque las tenemos. Sí. Ese enriquecimiento también va en todas las especies. Sí. Muy complicado. Entonces vamos a aprender también de bienestar animal, vamos a aprender de sustentabilidad, vamos a aprender de medio ambiente, vamos a aprender de un efecto cívico que también es respetar la ideología de las personas, porque a veces tú y yo lo sabemos, nos metemos en unos embrollos fuertes, ciudadanos, ambientalistas, proteccionistas, veterinarios, biólogos. Al final es una sola salud. Ojalá tuviéramos siempre el equilibrio de respetar y de saber hasta dónde, porque es muy importante. Parte del mundo es la paz. Y la paz se confronta cuando puedo escucharte, me puedes escuchar y podemos llegar a un término. No cuando solamente es por imposición o por moda o por fundamentos que hoy se dan en este día, pero que por muchos años no habían sido así y que nos han estado ni siquiera poniendo en una esquina, sino han aminorado las ganas de que nosotros intervengamos en muchos temas, ¿cierto o falso? Sí, cierto. Y eso nos demerita mucho emocionalmente como profesionistas, a los veterinarios, y entonces nos atacan muy duro. ¿Por qué defiendes? Bueno, porque fui educado y tengo la convicción y tengo los conocimientos, sí, pero hay que respetar. Está bien, hasta donde tú y hasta donde yo abra el respeto, seguirá habiendo paz. Y lo primero por lo que hay que construir este planeta o reconstruirlo es la paz. Y la paz se da entre todos nosotros, teniendo esa tranquilidad y conciencia de lo que podemos aportar, de lo que podemos ayudar, una mejor producción,
una producción sustentable, amigable con el medio ambiente, mejorar los sistemas, pues aquí estamos nosotros, ¿no? No estamos peleados como yo lo decía, con esas profesiones y mucho menos con el ambientalismo. Pero pues hay que ir avanzando poco a poco, reestructurar, son muchos temas, los gallos, el paseo del buey, que recientemente se acaba de platicar y dice un presidente municipal, bueno, es que es tradición, y entra un abogado y dice, bueno, ¿hasta dónde la tradición nos va a permitir llegar? Bueno, no se trata de empujar así tan grave, qué fuerte que se nos esté dando en este momento, pero yo no quisiera que se irrumpiera la paz por este tipo de comentarios, sino al revés, llegar a un acuerdo, ir avanzando en esos términos, porque al final, como lo dije desde el principio, Carlos, y lo aceptaste por convicción, nuestro sector es el que le da de comer al planeta. El día que no haya producción animal y de vegetales, no va a haber qué comer. Yo no conozco a nadie que coma llantas, ni a nadie que coma concreto, ni a nadie que coma fierros y transformados. Todos comemos este tipo de alimentos que son desde el campo y somos omnívoros, querramos o no, y hay que procurar que haya una alimentación adecuada, como muchas investigaciones que te comento lo demuestran, que sea a la luz del sol, que sean sustentables, que sean pastoreo, porque es mejor. Bueno, sí, vamos a llegar a todos esos acuerdos, que tiene un valor diferente la leche cuando es sustentable o que es pastoreada o con un libre pastoreo. ¿Por qué? Pues porque tiene mejor calidad. Claro, yo lo decía, no por esto quiero quitar la ganadería, y menos la intensiva, pero sí hay que darle el valor de lo que es mejor para que el ser humano lo termine pagando. Antes se pagaba 6.40, 6.50, 20 centavos cuando mucho por un poquito más de proteína, y hablaba de un porcentaje, de un 1.1 porcentual, cuando, si te das cuenta, omega 6 y omega 4 o beta carotenos, que son parte de esos alimentos funcionales, pues te dan el que una persona se oxide más lentamente, llegue a una vejez con buena calidad de piel y de sus órganos internos, y es lo que vamos buscando, y entonces ahí vamos buscando el equilibrio. O sea, no estamos atrasados los veterinarios, pero por nada. Hay competencias internacionales, y hablo de competencias no en el ámbito solo de competir por un premio, sino vamos avanzando y vamos mostrando que hay más conocimientos. A eso me lleva la idea de la competencia. Pero sustentabilidad, medio ambiente, alimentos funcionales, alimentos orgánicos, el costo de producción, la costa de qué estamos produciendo. Sí, vamos avanzando juntos, pero si determinamos que no sirve, porque la ley de bienestar, las personas que piensan que estamos lastimando a los animales, acabamos con producción. Bueno, hubo una aportación reciente, ¿no?, de un ganadero de Lidia que dijo, bueno, ahí están los animales, a ver quién se encarga de ellos y les da el mantenimiento y el costo, yo los suelto en la carretera a ver qué hacen. O sea, imagínense nada más que todos los animales los soltáramos a ver cómo le hacen los quienes nos critican tanto, para ver cómo mantienen al planeta y los animales sueltos. Pues no, va a ser un ejemplo ya lo tuvimos en días pasados en Pedro Escobedo. Se soltó, se salió de un remolque, un toro de estos, hizo un desgarriate y lastimó a varias personas. Imagínate Ahora, varios. Imagínate, nosotros le llamamos hato, ¿no? Un hato de 150 animales. Las gallinas, todo, o sea. Pero creo que todo está, orden, Jorge, en la conciencia. Es algo que hemos dejado por un lado. Nos hemos vuelto tan egoístas que creemos que lo que nosotros sabemos es la verdad absoluta, ¿verdad? Es la verdad absoluta. No existe. Lo que yo digo es ley, porque lo leí en 2, 3 libros y tengo la Constitución aquí o la Ley de Bienestar Animal, y aquí dice, sí, no es así. Pero ¿dónde están los puntos de unión? Todas las leyes también dependen de una carta magna, que es la ley superior, y todas las demás van hacia abajo. También tienen puntos de unión y puntos de quiebre, que hay que tener conciencia para manejarlas, para poder llegar a un acuerdo y un entendimiento. Todo se puede hacer. Todo evoluciona, así como el ser humano ha evolucionado, como la construcción de las casas ha evolucionado, la fabricación de automóviles ha evolucionado. Modifiquemos de forma sustentable, por supuesto, los sistemas de producción. Ese es el motivo de la plática. Pero se trata de integrarnos como profesionistas para lograr un bien común. Hay ataques a la tauromaquia, que es una tradición que cumple en este año 500 años. Sí, pero también las tradiciones han evolucionado en el mundo. ¿Por qué
aferrarse también a una tradición que se mantenga como tal. Hay que ver de qué manera se puede preservar una tradición manteniendo el bienestar animal. Y eso ya se hizo en el caso del buey. Antes sí eran los animales que sacrificaban, que mataban para el caldo de buey al día siguiente, los que paseaban. Ahora no, ahora son animales de exposición, criados mansos para que no se estresen, para que caminen como perritos con su almartigón, que se dejen poner todas las flores, las verduras, las frutas, todo lo que les ponen y los adornos, y caminen entre la gente, entre el bullicio y demás, sin que ataquen. Y qué mejor origen de esa información que ustedes, que son los cronistas de Querétaro. Tienen esa información desde antaño, o sea, hay que preguntar. Y hay que hacérselo saber, decirles, no mira, sí, antes eran 3, 4 bueyes que traían, y sí, efectivamente, a cabeza de silla los llevaban a fuerza, porque eran animales que iban después del paseo al rastro a sacrificarlos, porque esa era la comida del domingo siguiente, o del día siguiente, lunes. Ahora, los que pasean no son los que van al matadero, son los que estuvieron el año pasado, y si no se mueren por enfermedad o X causa, van a estar el próximo año. Y se replicó la información diciendo, es el que sobrevivió bajo los tratamientos y se muestra que estuvo en buenas manos de alimentación y de manejo, y por eso va a ser que finalmente ese es el objetivo de los animales que nosotros escogimos desde antaño. La evolución de la civilización comenzó así. Y buscas un animal para poder comer. Y eso es lo que comenzamos a hacer. Se ha perturbado, sí, por muchas orientaciones diferentes, ¿no? Las peleas mal llevadas, las peleas de perros, esa es una perturbación que también nosotros estamos en contra. Pero lo que buscamos los veterinarios es el bienestar de los animales antes de llegar a ese sacrificio para consumo humano. Ese es que no se nos quite esa perspectiva que tenemos. No nos construyeron para sacrificar, no nos construyeron para enseñarle a alguien que matamos para comer. Nos construyeron en nuestra vocación de ser científicos y ser profesionistas en la salud y bienestar animal para las funciones de zootecnia para las que nos permitieron las diferentes especies. Pero no estamos haciéndolo con saña, lo hacemos con conocimientos y con bases. No estamos en contra de nadie. Queremos seguir en paz en la población. Vaya que esta plática espero que sea importante. No estamos en contra del abogado, ni del ambientalista, ni mucho menos del constructor. No, inmobiliario. Vamos a hacerlo de forma responsable, vamos a ver cuál es el menor impacto, porque al final todas las medidas de mitigación que se hagan son importantes. No hay una que no se deba de hacer, todas son buenas y todas importan. Hay que hacerlo con conciencia, hay que hacerlo en paz, hay que sentarnos en una mesa para dialogar qué sí, qué no, y por qué no, llegar a un acuerdo, en lugar de sentarnos a agredirnos y a salir en una entrevista y a decir es que tú me dijiste, o a sentar a dos personas, a ver qué dices tú, y es que estoy en contra y no, y usted, y nos quedamos callados. Caramba, eso no es una forma sensata de llevar una conversación. Porque además no llegas a ningún lado, cada quien se aferra en su posición y quedan posiciones encontradas y además con un recelo irreconciliable, de tal manera que jamás quieres volver a encontrarte a esa persona porque estás completamente en desacuerdo. Y aunque tenga la razón, ni se la vas a reconocer. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está este mérito de construir por la paz? ¿Dónde está esta oportunidad que tenemos quienes estamos en la parte de salud de construir una sola salud? Poniéndonos de acuerdo. Ya estamos viejos, sí. Yo soy una persona a los 60 años y estoy a puntito, pero tengo orgullo de ir viendo dónde pisar y dónde no. Cometo errores como cualquier ser humano y aún las máquinas tienen errores. Ahí viene una película que vi recientemente sobre inteligencia artificial y debo decirles que en la abogacía ya hay apoyo de inteligencia artificial para llevar a cabo juicios. O sea, si el futuro va a ser esta inteligencia artificial, también hay que tratarla con ese respeto, con esas medidas, con esa cautela, lo que nos va a permitir. Vean esa película. Al final se hace un programa en el que lo hizo está siendo juzgado por ella. Y esa inteligencia artificial se da cuenta de los errores y dice, bueno, pues tienes que tener la oportunidad de defenderte. No les platico más porque seguramente les va a gustar, pero ahí viene la presencia de la inteligencia artificial en muchas de las determinaciones que se van a revisar. Hoy le pides una presentación
a la inteligencia artificial cualquiera de los programas que existen, que hoy son muy vastos, y te puede hacer desde una caricatura hasta una presentación de salud pública, una presentación de un programa, un proyecto, todo ya se puede hacer. Imagínate el momento en el que nos diga, modifica este sistema de producción con todos estos elementos, seguramente le va a entrar a hacerlo. Por eso nos estamos acabando los profesores. Está en una etapa, de es un aula. tema muy interesante lo de la inteligencia artificial. Está en una etapa donde todavía se le está alimentando a esa máquina que es una herramienta para nosotros los humanos. Y como tal debemos verla, hay que utilizarla, es parte de la modernidad. Por supuesto. Nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza, tiempos, esfuerzos, que antes era de leer 4 o 5 libros para poder hacer un resumen, una presentación. No, pues ahora en 10 minutos la tienes lista. Hombre, y presentada, minuto, hasta con diapositivas, y demás, ya. Así de rápido. Y le dices, ponme la bibliografía y te la pone. Entonces, ¿de dónde lo sacaste, maquinita? Y te pone ahí de dónde salió. Ahora, el siguiente paso, que seguramente ya están trabajando en él, es darle un poco de interacción, de que encuentren la manera, no lo quiero decir, pero prácticamente así va a ser, que razone la máquina. es duro porque teóricamente los seres humanos somos los únicos pensantes razonantes, pero va a llegar un momento, como lo pronostica la película que nos dices, en que la máquina va a decir no, aunque tú le digas sí, esto es por esto y esto, no, porque toda la información que tengo de todo el mundo, porque esa es la ventaja de la inteligencia artificial, que tiene todos los aparatos electrónicos de información que estén conectados. La inteligencia artificial puede jalar la energía y los conocimientos de ella, aunque estén en Japón, en China, en donde sea. Van a llegar y de ahí te va a decir no, por esto y por esto. Tú estás equivocado. Ahora, otra diferencia. Con el respeto que nos merece ese avance tecnológico, yo te decía, desde el 25 de enero ya hay casos juzgados con presencia de inteligencia artificial, y no quiere decir que los consulten. Son parte de las determinaciones que se están haciendo en algunos juzgados. De hecho, el hecho de llegar a acuerdos, ya vienen generaciones que están trabajando con ello, y se está terminando un diplomado aquí en la FECAPEC por 50 licenciados que tienen una envergadura impresionante, y se van a subir a otra categoría ese tipo de llevar a cabo un convenio, ¿no? ¿Cómo le llaman cuando dos personas entran en conflicto y hay que actuar con ellos? Bueno, van a orientar eso, ¿no? Pero son más casos. Ahí te va otro tema también muy interesante. Lo que sigue, además de tener la presencia de la inteligencia artificial, es la presencia del agua. ¿Qué sigue? Somos muchos. Si hay mantos, no hay mantos. Bueno, pues estamos veremos todavía todo esto, pero es más lejos de encontrar el agua que antes, innegablemente. Ahora, yo tengo una teoría. Si toda el agua en las superficies de los mantos acuíferos han estado disminuidas en un 50%, ¿en dónde está el agua? Si es un recurso no renovable. Está muy claro que ya no es renovable. La única agua que hay en el planeta es la que hay. ¿Qué hay en el mar? Sí, vayamos a acudir a ella. Pero todo el agua que estaba en forma superficial, que era agua dulce, los veneros, los bordos, los ríos, están bajando, sí. ¿Dónde está esa agua que no está ahorita ahí? Pues es muy sencillo, mi teoría. Somos más seres humanos, pues nos comportamos como un depósito de esa agua que estamos consumiendo. Somos más humanos, pues somos botellones de agua, de toda esa agua que no está, ¿verdad? Exacto, porque nuestro cuerpo la tiene. El porcentaje está formado de agua. Entonces, ¿dónde está el agua? Ahí. No nos van a estar matando para poder buscar el agua, ¿verdad? Mejor detengamos el crecimiento poblacional porque vamos a requerir más agua. Ahora, hay buenas voluntades. Si le metemos a desalinización de los mares, por supuesto, pero hay que quitar del recurso que tienen los gobiernos para meternos a esa tecnología y ayudar a la humanidad. ¿Cuántos gobiernos conocen que hagan eso? Es una cuestión de conciencia. Es una cuestión de conciencia. Y vamos viendo el avance. Ahí está la parte que yo digo del equilibrio, de la paz, de la sustentabilidad, del medio ambiente. Y para eso estamos todos nosotros los que hemos aplicado a esos conocimientos, y nos puede tener una opinión. A lo mejor no es la razón absoluta, pero les aseguro que puede ser una parte de la orientación de las futuras decisiones. Y si los jóvenes y los niños siguen con esas orientaciones, por supuesto que van a tener mejores decisiones.
Y sí nos pueden culpar, es que no tomaron a tiempo, no las veíamos. Y tienen razón, yo soy de los que digo que tienen razón, por muchas características, aquí están los resultados. Pero hoy que estamos tomando conciencia, hoy que tenemos conocimientos, dejémosles ese legado a los niños y a los jóvenes. La información, el acceso, la paz, la sustentabilidad del medio ambiente, lo que nosotros podemos aportarles a este coche de gran velocidad que antes era un Volkswagen y ahora es un Ferrari muy difícil de parar, ¿no? Pero tenemos que tener control finalmente de lo que estamos haciendo. ¿Qué te parece lo que estamos exponiendo? Esto da para... Sí, no, es un tema muy interesante y es un tema que se puede ver desde cualquier punto de vista que se les ocurra. Por ahí sale una arista para poder desglosarla y desmenuzarla. Pero bueno, caemos a que hay que crear conciencia y quitarnos un poco ese egoísmo, empezar a volver a ser empáticos y pensar, como decían antes, es que piensa en el prójimo. Por ahí alguna persona lo dijo cuando iba al catecismo, me lo recuerdo. Y tenemos que pensar, de verdad, es una enseñanza que se nos ha olvidado, porque la vida ha crecido, se ha desarrollado en forma tan vertiginosa que la calle es un campo de batalla y es la ley del más fuerte. Eso es convincentemente correcto. Entonces, nos estamos peleando por ello. Sales a la calle pensando en atravesarte el que va a cruzar primero el semáforo, apenas se pone en verde y le das, o está en amarillo y en vez de frenar porque es preventivo, porque ya se va a poner el rojo, no, es acelerarle para pasar y que el otro se espere. Entonces, todo eso, el meterte entre la fila de las tortillas, porque, perdón, es que no sabía que había fila. Hoy me sucedió con una amiga y clienta que llegó a platicarme algo de su coche. Dice, oye, fíjate que le está pasando esto porque se calienta y arroja humo. Le dije, mira, yo creo que va a ser complicado, sí tienes que revisarlo. Estamos platicando, sale una vecina y dice, oye, ¿puedes mover tu coche? Ahorita lo vuelves a poner ahí, fíjate qué consciente. Sí. Lo vuelves a poner ahí, nada más déjame meter mi coche. Muchas gracias, vecina. No, hombre, no te preocupes. Y luego pasa otra vecina y dice, mándalo a afinación, ya ni la muelas. O sea, ni siquiera sabe por qué tenía el problema. Opina agrediendo. ¿Dónde está la civilidad que tenemos? Si se hubiera enterado de cómo llegó la señora diciendo, ay, ¿qué hago? Vea, y apenas me estaba enseñando, diría, ay, perdón, lo siento, no sabía que tenía ese problema. No somos empáticos con lo que pasa. Ya ni siquiera el saludo de buenos días o buenas tardes al vecino. Eso sí es algo que nos dejó este problema de COVID. Ya no le quiero hacer publicidad, pero este problema de las razones familiares que son importantes, los derechos humanos, la alteración, el aumento de la violencia que hay dentro de las familias, el no ponernos de acuerdo, el que no exista paz porque queremos ser superiores al de enfrente. Señores, yo soy alguien que no sabe nada, estoy dispuesto a seguir aprendiendo. Este es un programa, acabo de platicar lo que sé y lo que puedo aportar, pero no lo sé todo, ni tampoco creo que sea lo máximo lo que yo sé. Qué bueno que haya muchos que podamos aportar, qué bueno que nos pregunten, pero yo no sé nada, es un poquitito de todo lo que hay de conocimiento. Pero si nos preguntan y pueden recibir una opinión, seguramente podemos cambiar la expectativa de alguien que piensa solamente por una línea. Hay muchas aristas, como bien lo dices. Sí, y el camino es muy amplio, pero a veces no lo vemos. Nos encasillamos a ir derechito. Podemos seguir ciertas rutas que pueden ser más amigables, que pueden ser más tranquilas, porque además el ir así recto nos estresa y estamos hasta afectándonos nosotros mismos con aferrarnos a nuestras ideas. Nuestro egoísmo en nuestro comportamiento nos está llevando también al mismo estrés, porque como no podemos contra el mundo, pues nos enoja. El tráfico. Bueno, pues ni modo, es parte de esto. Yo venía desesperado, no molestes, disculpa por llegar a la hora. Pues tenemos que acostumbrarnos, ya es mucha la población que tiene, pues es parte y hay que salir. Si yo salí con una hora, bueno, tendré que salir con 1 hora y cuarto, con 1 hora y media, ni hablar, es parte del planeta. Pero no voy a enojar ni tú conmigo, ni yo contigo por llegar tarde, porque tenemos que aprender la puntualidad, sí, pero ahora se están moviendo los esquemas, ¿no? Hay que darle paso a esa modernidad que tenemos, a ese aumento poblacional, pero sobre todo a la paz. La paz es muy importante.
No tenemos por qué ser enemigos nosotros mismos de nosotros mismos, y mucho menos de alguien que está enfrente de nosotros o que convive en este planeta. Somos seres humanos todos, y ojalá nos pongamos de acuerdo poco a poco y vayamos por esa paz. Los rotarios decimos, si hay algo que vas a decidir o vas a aportar, que sea en beneficio de los demás, que no sea en contra de los demás, que sea beneficioso, que sea importante para los demás, que tú hagas que las cosas sean buenas. Esas son las decisiones que tenemos que seguir. Ojalá todos tomáramos y asumiéramos esa filosofía, que además hay muchas filosofías de ese tipo en el mundo, pero a veces creemos que son tonterías. Yo hago lo que yo quiero, lo que necesito en ese momento. No es así. Pero bueno, ojalá esta plática les cree un poco de conciencia, les mueva el tapete, como se dice, y los haga pensar un poquito para poder empezar a cambiar nuestro mundo. Que así sea. Doctor Jorge Olmos, muchísimas placer gracias. estar contigo y platicar. Amigos, mucho material, sustentabilidad es algo muy amplio. Así es. Gracias por la invitación. Esperemos contar en otra ocasión con otro de los temas, lo de los jardines polinizadores, sí, todo ese tipo de cosas que es muy importante. Lo podemos hacer, los jardines polinizadores, en el patio de nuestra casa. Claro que sí. No necesitas tener 2 hectáreas, 3 hectáreas, no. Con 4 o 5 macetas con plantas que tú escojas que sirvan, eso es suficiente. Es tu granito de arena. Yo hice un compendio de las diferentes polinizadoras de Querétaro para apoyar a la apicultura. Hablamos de todo lo que gustes. Sí. Me encanta estar platicando contigo. Muchísimas gracias y los esperamos aquí nuevamente en Latidos del Campo. Un placer.